Bienvenidos a todos a un capítulo más de Late con María. Me encanta poder tener una vez más esta oportunidad de abrir estos micrófonos y poder compartir más historias, más testimonios, más catequesis para todos ustedes. Aquí con ustedes Andrea Sánchez y en el día de hoy tengo dos invitados muy especiales, Arminda Báez y Salvador Gutiérrez. Mucho gusto, chicos, ¿cómo están? Hola, bien, Hola, gracias Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Hola, Salvador, ¿cómo Gracias por, estás? gracias por la hola. invitación. No, bueno, yo la verdad súper contenta, llevaba tiempo tratando de traer este tema a la mesa y bueno, por fin se dio la oportunidad. Y para todos ustedes los que nos están viendo desde sus casas, desde sus teléfonos, desde donde quiera que estén, hoy el programa es de algo que a mí en lo personal me ha servido muchísimo y es acerca de los talleres de oración y vida del Padre Larrañaga. Aquí tengo estos dos guías que son del taller y bueno, dentro de poco nos van a empezar a contar un poquitico de qué se trata, sus experiencias y demás, pero primero que todo, como siempre, vamos a hacer una oración. Entonces los invito en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven y una vez más acompáñanos aquí, a esta grabación, a este podcast, donde podamos contar de qué se trata este tipo de evangelización, estos talleres de oración que nos ha dejado este gran sacerdote, el Padre Larrañaga, que a través de este canal podamos difundir más esa misión, ese propósito que tenía él de vida, esa forma de ver a Jesús, a María, la oración que es tan importante. Ven Espíritu Santo, acompáñanos, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para nosotros tres y también para todos los que nos están escuchando y viendo. Virgencita María, como siempre, tú eres una invitada importante, esencial en estos micrófonos. Ampáranos y cuídanos con tu manto sagrado. Y aquí te pedimos que también nos enseñes a que se haga siempre tu voluntad a través de la humildad, a través de la pureza que tú siempre nos recuerdas. Y mi Jesús precioso, derrama tu sangre preciosa y sella estos lugares para que todo lo que se haga aquí sea para la gloria de Dios. Amén. Bueno, bienvenidos. Arminda, ¿cómo estás? Bien, bien Andrea, gracias por la invitación. No, con mucho gusto aquí. Bueno, eso no es uno, es Dios que lo va poniendo a uno en los caminos. Y bueno, y Salvador, ¿cómo estás tú? ¿Dónde están ubicados ustedes? Sí, gracias, Andrea y a Maravisión por darnos esta oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, me presento, yo soy originario de México, Guadalajara, Jalisco, y tengo aquí algunos años residiendo en Katy, Texas. Ok. Y Arminda, tú también estás ahí, ¿verdad? Ubicada en Texas. Sí, estoy ahorita aquí en Katy, Texas y bueno, estaba en Florida anteriormente y ahora estoy acá. Soy venezolana. Bueno, perfecto. Bueno, yo quiero contar algo. La primera vez que yo hice los talleres de oración y vida, mi guía era Arminda. Fue un momento de mi vida muy lindo, eso fue hace casi 4 años. Y la verdad, quería tener a ellos, sobre todo, bueno, que se dio la oportunidad que fuera Arminda la que pues estuviese aquí con nosotros y Salvador también, para que nos cuente un poquitico eso de los talleres. En mi opinión personal, fue una grandísima experiencia. Yo estaba en un proceso de quería aprender y se me dificultaban los tipos de oración. Yo no sabía cómo se oraba. Y ahí aprendí que hay muchas formas de orar y bueno, ya pude distinguir cuál era la mía. Aprendimos a leer la palabra de Dios, a interpretarla, qué dice, qué no dice. Pero bueno, entonces me gustaría que por favor, Salvador, si tú puedes contarnos un poquitico de de qué se trata los talleres de oración y vida. Claro que sí, Andrea, y para todos los que nos escuchan, bueno,
Para mí es una bendición poder compartir, ¿verdad? Lo que son talleres de oración y vida, lo que ofrece el regalo que Dios da a través de estos talleres, porque es una gran bendición. Yo puedo decirlo y desde mi experiencia que es una elección. O sea, el que vive un taller es porque Dios lo eligió, ¿no? A vivir un taller. No es casualidad, no es que alguien llegó ahí por el azar, no, no, es porque ya Dios tenía elegido a una persona a vivir un taller. Bueno, Talleres de Oración y Vida es es un servicio eclesial que nosotros, Talleres de Oración y Vida, ofrece a toda la iglesia, ¿verdad? Decimos que es un servicio eclesial porque la finalidad principal no es dejar grupos, no es hacer un grupo más en una parroquia, Ujú. sino enseñar a orar a las personas, ¿no? Desde todo un método que el Padre nos ha regalado, nos ha heredado, ¿verdad? Y todo esto está contenido en el manual del guía. Este libro, manual del guía, es el que nosotros guías utilizamos para llevar a cabo el taller en las comunidades. Espectacular, me encanta cuando dices que bueno, es Dios el que lo va llamando a uno, ¿no? Y bueno, sí, definitivamente, como lo dije anteriormente, eh, cuando tú le pides a Dios avanzar en tu fe, hay muchas herramientas, hay muchísimas herramientas, porque a veces nos quedamos solamente en la estructura bueno, el rosario, ir a Eucaristía, digamos que ya todos los días, pero tú quieres aprender más cada vez más y esta es una excelente herramienta donde uno aprende muchísimo. Arminda, cuéntanos un poquitico, cómo es el rol del guía? Aprendes tú también de estos talleres? Porque, bueno, me gustaría que habláramos un poquitico de esa parte de guía, cómo es el rol del guía durante los talleres. Bueno, el guía es realmente como un instrumento de Dios que, bueno, nosotros antes de ser guía pasamos por una escuela, que la escuela es de un año, donde se habla más, claro, previo a eso hay que ya vivir el taller. En mi particular lo hice 4 hasta 5 veces, creo que fue seguida. Eh, Uno tras otro y cumplir exactamente con todo lo que está pautado en taller. Y luego de eso fui elegida como para ir a la escuela y en la escuela pues es un proceso de un año muy profundo, mucho más profundo que realmente un taller, donde luego la mitad, como a mitad de año, la segunda parte, se hace una parte práctica con los coordinadores o el guía de escuela Ujú. y luego vamos a la práctica con una parroquia. Entonces, claro, ya una vez que ya nos hacen la lista de envío, nosotros somos enviados pues a dar el taller pues a la comunidad. Ok. ¿Cómo nace este taller? Cuéntanos un poquitico, Salvador, de cómo nace, pues obviamente con el protagonista, aparte de Jesús, obviamente, pero de este sacerdote del Padre Larrañaga. Claro que sí. Bueno, el padre Ignacio Larrañaga, siendo él ordenado en el año de 1952, el 20 de diciembre, a pocos años de recién ordenado, viaja a Chile. Para ser más exacto, viaja a Chile 2 años después, en el 59. Y en este año el Padre Ignacio empieza a hacer una evangelización tremenda en todo Chile, llevando estos encuentros de experiencia de Dios, que son retiros de una semana profundos, que la finalidad es tener un encuentro vivo con el Señor Jesús. Y mucha gente se queda impactada, se queda de verdad con ese Jesús en el corazón y le dicen al padre, oiga padre, mire que este es un gran regalo, ¿no? ¿Cómo hacerle para que pues esto se lleve a más gente, ¿verdad? Entonces el padre empieza a tener reuniones con muchos laicos que le llaman semanas de preparación para hacer los talleres y empiezan a practicar diferentes modalidades de oración, a ver algunas citas bíblicas
mensajes que el padre iba a dar posteriormente en los talleres. Y después de esas reuniones es como el padre llega a fundar Talleres de Oración y Vida. ¿Cuándo exactamente es fundado? O sea, ¿cuántos años lleva ya esto en marcha, Salvador? Desde 1984 ya el padre Ignacio ya inició con los talleres. Wow, espectacular. Y pues mucha gente se preguntará dónde pueden ubicar a los talleres, cómo es ese proceso, en qué lugares se encuentran. Arminda, si nos puedes contar un poquitico de eso. Bueno, estamos a nivel internacional, tanto nacional como internacional. Nosotros hacemos 2 talleres al año, uno a principios de año y otro empieza como desde agosto. El de principios de año termina como en mayo, por ahí junio, por 4 meses consecutivos. Y el de agosto terminaría como noviembre, diciembre, ¿no? O sea, cada parroquia tiene su propia cronograma y su propia fecha de inicio. Antes de comenzar, se hace una promoción donde se hace la invitación, el padre en la parroquia hace las invitaciones, o también a veces hasta nosotros guías también podemos ir no solo a las parroquias, sino también hacerlo en nuestras propias casas o en otro lugar donde nos inviten. Eso te iba a preguntar porque tengo entendido que no solamente es dentro de una parroquia, también se pueden reunir en casas. Tengo entendido que también se ha hecho en cárceles. ¿En dónde más Correcto. se hace este tipo de talleres? Yo tuve la experiencia de hacer un taller en Nueva Vida, que son personas con adicciones, en Florida. De verdad que fue impresionante y ver cómo a mitad del taller, de verdad la sanación y pues la transformación que se le dieron a todos ellos, personas que salieron de sus adicciones y que ahorita actualmente sirven en la iglesia. De verdad que es algo que, o sea, se tiene que vivir, ver, realmente es algo que de verdad que toca el corazón, ¿no? Y ver el esfuerzo de cada uno de ellos de llegar ahí y de querer hacer sus actividades y cómo hicieron sus prácticas semanales, pero perfecto, que cómo hablaban, cómo el Señor iba transformando sus vidas, de verdad que... y no es una parroquia, Nueva Vida es como un centro donde pues se les hace seguimiento a todas las personas con adicción. Wow, espectacular. Dentro de cuando dicen que está a nivel internacional, si nos pueden mencionar alguno de los países donde la gente, no sé, en Latinoamérica, por ejemplo, que nos escuchan también, está en todos los estados de Estados Unidos, está en Europa, ¿dónde están prácticamente estos talleres? Sí, bueno, están Estados Unidos, México, Chile, Brasil, está en América Central, en Europa, España, estamos en muchos países de varios continentes. Y se maneja, digamos, no sé, por ejemplo, en inglés, versión en inglés, así, por ejemplo, como los retiros de Maús, que también se hacen en inglés o se hacen en otros idiomas. ¿Esto ya está traducido a otros idiomas? ¿O solamente en Sí, español? Sí. no, inglés, hay inglés y español. Ah, wow, espectacular. Y ya dentro de la estructura del taller, me gustaría, obviamente no contar a detalle de qué se trata, pues porque la idea es que la gente vaya y se sorprenda, pero si Arminda nos puedes contar un poquitico como puntos muy resumidos de qué se trata, como las clases, ¿no? ¿Qué se hace en la clase para que la gente entienda más o menos y cómo varía de una clase a otra o cuál es el avance hacia dónde vas llevando al que está ahí recibiendo el taller? Sí, bueno, como dijo Salvador, bueno, es un servicio dentro de la iglesia. Se entregan a sus fieles un método práctico para orar, pero de una manera ordenada, ¿no? Se llama taller de oración y vida, o sea, se divide en 2. Es taller de oración porque no es teórico, sino es práctico, como un taller. Pues. Se aprende trabajando y se trabaja aprendiendo, ¿no? Y así es el orar aprendiendo, orando aprendes a orar. Orar no consiste en una reflexión intelectual, sino es en elevar a Dios la mente, la atención y la emoción, y así entrar en una comunicación afectiva con un tú.
Y las cosas en la vida normalmente se aprenden es viviéndolas, practicándolas. Pues el taller es eso, se aprende a entrar paso a paso en la relación personal con el Señor y a establecer una atención emocional y unitiva con un tú, pero en la fe, en el amor. Y ahora hablamos de vida porque no solo es escuchar la palabra, sino también es que la palabra toque en verdad el corazón. Y poco a poco irnos llevando a reflexionar, a orar y a mirarnos, mirar nuestra propia vida con los ojos de Dios, con otros ojos. Y sin darnos cuenta, el mismo taller nos va cambiando por dentro y nos va transformando y casi sin forzarnos, o sea, ni te das cuenta. No se trata de una conversación de un fin de semana, es un proceso. Cada sesión viene con sus sorpresas, son 15 sesiones, cada de sesión en sesión vamos como que yendo un poco más despacio, poco a poco, paso a paso, es como subiendo un escaloncito, ¿no? Y eso a lo largo de 4 meses, pero realmente es muy profundo. También están los ejercicios de silenciamiento que damos en el taller, que eso que pasa, muchas veces venimos con mucho ruido, pendiente de las cosas que tenemos que hacer cuando estamos en el taller y primero hacemos un silenciamiento para poder silenciarnos en nuestro interior, ¿verdad? Llenándonos de serenidad y paz y poder realmente escuchar por dentro, pues, la voz de Dios. Y así, por medio de ejercicios, mensajes, poder ir practicando. Siempre, bueno, Andrea sabe, le digo a los talleristas que la oración es como ir al gimnasio. Como que uno va entrenando el alma, así como uno cuando va al gimnasio que quiere, ¿sabes?, ponerse en forma, así es la oración. Uno no puede correr si no empiezas a caminar. Y efectivamente eso es el taller. Vamos aprendiendo oraciones desde lo más básico hasta llegar a la contemplación, pero poquito a poquito. A mí, la verdad, miren, es que yo no tengo palabras. Yo también ya lo he hecho 3 veces. Ha sido una experiencia increíble. O sea, es el mismo curso, es el mismo taller. No es que hayan diferentes talleres, nivel 1, nivel 2, no es el mismo, pero lo he hecho ya yo 3 veces y cada vez que lo hago es como cuando uno abre la Biblia y el Evangelio es el mismo Evangelio, pero te dice diferentes cosas dependiendo del momento que estás en tu vida. Honestamente, para mí, eso que menciona Arminda, el tema del silenciamiento, yo lo sigo haciendo. O sea, yo lo sigo haciendo porque es llevarte al presente 100%. Es descansar tu mente, es descansar tu cuerpo y conectarte con el ahora. El mañana en un minuto no ha existido y el minuto que acaba de pasar ya dejó de existir. Y es estar en silencio totalmente, tu mente, tu cuerpo, relajarte y como tu respiración, ser consciente de todo esto. Es espectacular. Segundo, a mí me encantó, ahí nos explican diferentes tipos de oración, pero siendo así súper honesta, yo conecté muchísimo con la oración escrita, me encanta. Creo que yo no sabía que yo la hacía y que eso es un tipo de oración, escribirle a Jesús, escribir a María, escribir lo que sientes, ponerlo ahí. Me encanta porque yo a veces cuando voy al Santísimo vuelvo y releo eso y me acuerdo de dónde he salido, me acuerdo por las que he pasado, las buenas, las malas, y creo que ese tipo de oración en mi caso me funciona mucho. No voy a decirlas todas porque bueno, no voy a contar de qué se trata todo, y la otra que me gustó mucho, que para los que nos gustan los animales o la naturaleza, no sabía que ese también era una forma de orarle a Dios. Admirar su belleza a la naturaleza, a los animales, y yo aquí la presente amo todo esto, amo los animales, y saber que esa belleza, admirar eso, era también estar alabando a Dios. Entonces, imagínense lo que van a encontrar ahí en esos talleres, de verdad es súper enriquecedor. Y por último, de las cosas que más me quedó y que es de las más difíciles, es que ahí te enseñan mucho a hablar en primera persona. Uno a veces comparte un fragmento de un evangelio, una lectura que te tocó y tú dices, no, es que uno siempre está así, es que uno siempre hace esto. No, es que yo hago esto.
cuando ya tú te lo pones a tu nombre, ¡ah! Eso de verdad que te pone a pensar mucho y no es fácil decirlo delante de la gente o del público, porque es identificarte a ti, no identificar y te llevas a los otros como para que también caigan en lo mismo. Es tener como la humildad de reconocer dónde estás, tanto en lo bueno como en lo malo. Y eso me lo dejó muchísimo Talleres. Entonces, bueno, ahí les dejo desde mi punto de vista lo mejor que me ha dejado Talleres, y lo seguiré haciendo. Me fascina, me fascina, me fascina. Y bueno, por otro lado, aprender a leer la palabra. De verdad que aprender a interpretar, a cambiar qué palabras se pueden cambiar por lo otro, bueno, en fin. Así que bueno, Salvador, ya entrados un poquitico más en la vida como personal, porque tú como persona natural, ya no como guía, sino como que ¿por qué un día tú decidiste hacer talleres de oración y vida? Bueno, para empezar, yo no quería tomar el taller. Yo decía, Señor, es que estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer, trabajo, estudio. De todos modos, yo ya he aprendido cosas acerca de la oración. Un curso así, yo la verdad como que, no sé, no, sentía que iba a ser una cosa más, ¿no? Y se iba a ser muy pesado todo mi día, mi actividad de todos los días. Pero pasa el tiempo y algo en mi corazón me decía que debía de tomarlo. Porque yo, ¿verdad? En la creencia de que yo ya sabía orar por cursos, pláticas y cosas que ya había tomado, pero nunca había tomado un taller. El día que tomé el taller y lo fui viviendo, dije, Señor, con razón me invitaste a tomar el taller. De verdad, Señor, gracias por darme ese gran regalo, gracias por haberme invitado, porque te valiste de esto para salvarme de muchas cosas, darme paz, cerrar tantas cosas que estaban ahí abiertas, entonces aceptar tantas cosas que no aceptaba. Y fue una bendición muy, muy, muy grande para mí vivir ese taller. De verdad que bendigo a Dios el día que la guía que me invitó y me estuvo insistiendo, anímate, mira, no vas a perder nada. Y, eh, bendigo a Dios por ese día. Y Arminda, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, mi historia comienza primero desde una herida muy profunda que tenía cuando era muy joven. Perdí a mi primer novio de una manera muy repentina y yo era una persona muy juiciosa, pues me gustaba leer mis salmos, leer la Biblia, iba al Vía Crucis, fui muy de Dios desde chiquita. Pero el perder a mi novio, eso me hizo alejarme de él de una manera así repentina, estaba llena de rabia, de muchas preguntas. Empecé a buscar refugios en otros lugares. En el fondo sabía que no eran para mí, pero bueno, iba a las fiestas, tenía relaciones equivocadas, amistades que realmente no me construían. Y así estaba. Eh, por fuera parecía una mujer muy fuerte, exitosa, muy independiente, llegué a tener un cargo muy importante, ayudaba a muchas personas, defendía a los más vulnerables, pero por dentro estaba completamente rota. Vivía con miedo, ansiedad, con ataques de pánico, una soledad muy profunda y sentía que todo dependía de mí, que tenía todo sostenido, todo. Pero yo misma no podía sostener. En medio de ese vacío empecé a buscar a Dios nuevamente. No sabía cómo acercarme, pero un día tomé un rosario, me encerré en un baño y empecé a hablar con Dios. Desde ahí comenzó un camino, pero un camino largo. Fueron años de búsqueda, de dolor, de lágrimas, sentir que no avanzaba, mi día gris, yo me sentía muy triste. A pesar que estaba horas y horas en un santísimo, no llenaba nada de alegría en mi corazón. Eh, pero sí sabía que alguien estaba a mi lado. Y hoy día digo que él siempre estuvo conmigo en todo momento. Hubieron momentos muy oscuros donde no lo encontraba, donde pensé incluso en rendirme, pero algo dentro de mí me sostenía. Pasé años yendo a misa, al Santísimo, buscando respuestas, hasta que un día, ya llegando a este país, el primer día, durmiendo, sentí una voz que me decía, te voy a enseñar a orar.
Y yo llegué un jueves a este país y el domingo busqué, por supuesto, a la parroquia. Y cuando llego a la parroquia, en ese momento, como dijo Salvador, el mismo Señor es el que nos invita. Y hablan de los talleres de oración y vida. Yo no podía creerlo, yo estaba, ¿qué? O sea, eso es lo que escuché, el Señor me lo dijo, salí corriendo y de una vez me registré. Desde la primera sesión, o sea, para mí fue como, no, es que de verdad fue algo que impactante. Era la primera que llegaba, era yo, o sea, yo escribía todo, o sea, era algo que yo estaba, pero, o sea, quería más y más y más y más y más y sentía que todo lo que hablaba en el taller era lo que el Señor en todo ese tiempo en Venezuela, el Señor me estaba hablando y me venía preparando. Y desde ahí todo empezó a tener sentido, aprendí a orar de verdad, a tener una relación más profunda con Él, sané mis heridas, aunque las heridas es para toda la vida, uno va sanando poco a poco, pero con el taller, ahora como guía es mucho mejor, pues uno va, aparte de viendo cómo va transformando esas ovejitas, también a uno el Señor también nos ayuda y nos sana, ¿no? Y hoy puedo decir que de verdad recuperé mi alegría, la paz, el sentido de vivir. No porque mi vida sea perfecta, sino porque ahora sé que no estoy sola. Dios siempre estuvo conmigo, incluso cuando yo estaba perdida. Y me fue guiando y me sigue guiando cada paso. Wow, espectacular. Me acuerdo que cuando Arminda era mi guía, me decía, tú me recuerdas mucho a cómo era yo en mi momento, ¿te acuerdas? Demasiado, es que te pasó exactamente, yo me impresioné porque cuando tú llegaste al taller, desde el primer momento que tú entraste y tú empezaste a escribir cómo llegabas con esas, o sea, llegabas de primera, o sea, yo me vi y te reflejaba, yo decía, Dios mío, o sea, el Señor me está, wow, o sea, y todo lo que hablabas, cómo iba tu evolución, o Sí, sea, era algo que, no, o sea, mira, se me paran los es pelos, que Lisa, es demasiado. porque fue Fue, demasiado. fue Hasta la demasiado. misma de la oración visual, la misma No, es que te que salió a ti fue la que me había salido a mí. O no. sea, cuando yo ahí, me acuerdo de cuando era tallerista, rompí en llanto, tal cual fuiste tú. O sea, todo exactamente igual. Yo lloraba en todas las clases porque sentía tanto amor de Jesús. Era como que yo no puedo creer, o sea, me está hablando demasiado a mí. Eh, y aquí es que lo recalco porque es que yo y en mi vida personal como que sí, yo iba a un grupo de oración y hacía el rosario y sí, Dios está contigo y entonces bueno, en fin, etc. Pero gracias a este taller yo descubrí qué tipo de voz, cómo Dios me hablaba a mí en lo particular. O sea, entendí cómo era su lenguaje conmigo. Y yo sé que con cada uno de nosotros es diferente. A mí me habla a través de, no sé, la mariposa. Me habla a través de un mensaje muy sencillo, a través de, o sea, de formas muy sutiles, como a todos. Pero ese taller me ayudó muchísimo a identificar cómo era su lenguaje de él hacia mí en todo sentido. Entonces, bueno, de verdad que como el primero, de verdad que, o sea, es único, lo recuerdo con tanto cariño y fue tan importante para mí. Pero bueno, Lo Salvador, bueno, ajá, cuéntame, cuéntame. lo bueno del taller es que, aparte de, como dice el padre Ignacio, ¿no? No, claro, tanta maravilla no se da como un regalo de Navidad, ¿no? Así nos No, dice. sí, Hay que pagar un precio y el precio es el vivir en serio el taller. sí. Es decir, asistencia completa, desde la primera sesión hasta la última sesión, Hacer las tareas. puntualidad, eh, perdón, eh, Sí, o sea, yo me acuerdo, porque le dejan a uno tareas y uno tiene que estar haciendo las tareas, si no, no. hay una tarea práctica Ujú. que se hace aparte de la sesión en clase. También tenemos que tener tu sagrada media hora, una lectura diaria y lo bueno de los talleres es que la práctica semanal se divide en dos, que es una lectura por día, la meditación y luego la oración y luego la vida. Se divide en vida, como en descubrir, primero en descubrir las cosas de Dios en la pequeñez, en el día a día, ¿sabes? Y ahí vas como que dándote cuenta, porque muchas veces uno está
en la vida o en el diario vivir y no te das cuenta de las veces cuando Dios se te acerca. ¿Por qué? Porque estás en ti mismo, en tus cosas, en el trabajo y en el taller aprendes a vivir, a ver la mano de Dios en todo momento. Sí, de acuerdo. Es una herramienta increíble. Sobre todo eso, el tema de... Me encanta el tema. Yo soy muy estructurada, entonces como que me gustaba mucho la estructura, el orden, la disciplina. Y Dios es orden. Dios es orden. Yo hago peregrinaciones bueno, X, y siempre yo soy como la líder en eso, en la organización, en la puntualidad, en la estructura, que se respete, porque de talleres también aprendí eso. Dios es orden, Dios es limpieza, Dios es organización, Dios es como tu habitación. Si tu habitación está sucia y está desordenada, ahí no está Dios. Ahí no está Dios, están otras cosas. Dentro de todo eso se oculta cosas que no queremos. Entonces, cuando tú manejas tu oración con disciplina, tu taller de esa forma, lo vas reflejando en otro tipo de cosas que se van proyectando. Entonces, bueno, con tema de talleres y me encantaría también darle mucho protagonismo al padre Larrañaga. Él ya murió, ¿verdad, Salvador? Él ya falleció. No sé en qué año. Creo que el 2013, no me acuerdo. Y él fallece el 28 de octubre del año 2013. Y hace unos años, el padre fallece en Guadalajara, precisamente donde yo soy, Wow. en una casa de retiros de unas religiosas, siervas de Jesús sacramentado, en su casa de retiros espirituales. Y él le encantaba escribir, ¿no? Hay un libro muy lindo de él. Bueno, hay muchos. No sé cuál de ustedes quiera, bueno, no sé si Arminda tengas un libro que nos quiera recomendar del padre Larrañaga también. Todos muestran su rostro, es bellísimo. Para iniciar Transfiguración, lo bonito de talleres es que nosotros tenemos varios servicios, que es adultos, jóvenes, niños, adolescentes, jóvenes adultos, matrimonios, adultos. También hacemos retiros, charlas, encuentros de experiencias de Dios y más los libros del Padre Ignacio, de verdad que son espectaculares. Todos son buenos. El silencio de María. Yo tengo ese, el silencio de María, es espectacular. Habla de María desde ese silencio, desde esa docilidad, esa aceptación, desde ese hágase, con todo lo que significa el hágase. Súper recomendado. Yo lo compré en Amazon, pero bueno, yo no sé, me imagino que en todas las tiendas católicas lo podrán encontrar. Y con respecto al padre, tengo entendido también, Salvador, que está en proceso de beatificación, ¿correcto? El padre tiene fama de que es un profeta, o sea, mucha gente lo conoce por un hombre de verdad profeta y que es muy admirado por mucha gente. Le llaman el místico del siglo XXI. Pero y además, información oficial no. Sí, él está ahorita en un proceso de santificación que todavía aún no tenemos, o sea, está en ese proceso. Está en el proceso. Eso lleva mucho tiempo. Muchísimo tiempo, sí, muchos. Bueno, buenísimo. No sé si quieran... bueno, Arminda, mencionaste algo de los retiros. Yo conocí talleres porque en la iglesia donde yo estaba anunciaron de un retiro que se llama Retiro de Transfiguración y fue ahí con esa palabra que a mí me enganchó porque yo me sentía en un proceso de transformación y bueno, transformación y transfiguración, pues casi lo mismo. ¿Qué tipo, cuando dices que tienes tipos de retiros y de niños, de parejas, cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Son retiros, son charlas, son grupos? ¿Cómo es eso? Son talleres. Por decir, el taller de matrimonio, el de adultos son 15 semanas, son 15 sesiones. Okay. El de jóvenes adultos son 10 sesiones, es diferente. ¿Por qué? Porque el de jóvenes es más práctico. Okay. Es más con dinámica, pero de verdad también es igual, o sea, también tiene, es muy bueno. El de niños también, igual, también son 10 sesiones.
El de matrimonio son 6 sesiones, también teórico-práctico y con sus prácticas en campo. Ok. ¿Y eso es también la promoción es a través de las parroquias o tienen alguna página web donde la gente pueda meterse y buscar si están viviendo, no sé, en Guadalajara, que puedan meterse, mira, me meto aquí en esta página, hay una página internacional o algo? Sí, sí lo hay. Para los que gustan seguirnos en las redes, ¿verdad? Estamos en Facebook, Instagram. En Facebook nos pueden encontrar como Talleres de Oración y Vida Internacional. En Instagram nos pueden encontrar como TOP, o sea, Talleres de Oración y Vida, PIL Internacional. Y Me en imagino nuestra que es Padre Ignacio Larrañaga, me imagino que es. Padre Ignacio Larrañaga, ajá, como PIL, exacto, correcto. Y la página web es www.tob, Talleres de Oración y Vida, pil.org. Perfecto. ¿Talleres de Oración y Vida tienen alguna fundación con ellos específicamente o solamente es este trabajo social de ir a cárceles, a centros de adicciones y todo eso? ¿O tienen alguna fundación oficial de ellos? La casa fundacional está en Chile, pero no, es un servicio dentro de la iglesia. Ah, bueno, ok, perfecto. Bueno, pues miren, de nuevo súper recomendado estos talleres. Es una forma de avanzar muchísimo en nuestra fe. Me gustaría que tanto Salvador como Arminda hicieran una invitación desde su experiencia a todos los que nos están viendo y bueno, que puedan más personas unirse a este tipo de enseñanza, esta parte educativa dentro de nuestra fe, cómo podemos seguir avanzando y transformándonos más. Entonces, no sé, Salvador, si quieres comenzar. Claro que sí, sí, a los que nos están escuchando, yo les recomiendo, ¿verdad? Sí abrir el corazón, ser dócil, humilde en aceptar la invitación, porque el Señor tiene un regalo, tiene algo muy especial que le quiere dar a usted en ese taller, que a lo mejor usted todavía no es consciente, pero cuando usted tome el taller y lo vaya viviendo, va a caer en la cuenta como yo, Señor, por algo me trajiste al taller, por esto, porque tú bien sabías la necesidad que tenía de ti. Excelente. ¿Y Arminda? Estos talleres de verdad son de mucha bendición, así como dice Salvador, acepten ese regalo del Señor. Cuando sientan en su corazón ese llamado, no lo piensen, vayan, que a veces ahí nos vamos a encontrar esa sorpresa. Lo bueno de este taller es que es un programa de santificación cristificante. Es dejar de ser nosotros mismos en nuestros defectos congénitos para llegar a pensar, a sentir, a actuar como Jesús y seguir sensibilizando. Eso es realmente taller de oración y vida. Así que busquen el taller que tengan más cerca, la parroquia más cerca y pregunten que ahí estaremos. Bueno, por mi lado, de nuevo, muy recomendado. Es una forma, como dice Arminda también, de conocer a Cristo para nosotros mismos transformarnos. Ya saben, pueden seguirlos en Instagram, Facebook, en su página web. Súper recomendado los libros. En YouTube incluso hay videos muy, no sé, viejos incluso de las charlas que el padre Larrañaga daba. Yo a veces estoy, no sé, cocinando y los pongo y los escucho porque la sabiduría de este hombre era como, él decía, la vida es tan sencilla, pero te la complicas tanto, es tan sencilla. Amar es tan fácil. Lo que pasa es que estamos rodeados de ego, estamos rodeados de rencores y él decía algo. Hace poco veía un video de él del abandono y hablaba muchísimo del sálvate, ¿no? De sálvate de ese mal que a veces nos queremos meter en esa maleta tan pesada y que nos pone tan, yo quiero esto, tú quieres lo otro. Para mí él ha sido un gran
guía espiritual, así ya no esté en este plano terrenal. Dios quiera que pueda ser santo próximamente, porque sería uno de mis santos favoritos. Así que para todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Súper recomendado, por favor, vayan y búsquenlo. Puede que suene muy largo, 4 meses, pero de verdad que semana a semana ustedes no ven la hora que llegue ese día porque quieren, bueno, y ahora hoy de qué se va a tratar. Entonces, bueno, Arminda, Salvador, muchísimas gracias por haber dicho que sí a esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo y bueno, que nos siga uniendo esta misión. Bueno, ustedes que son guías, gracias por dar ese sí a ese tipo de servicio y bueno, que tenemos esta plataforma para difundirlos y darles este forma de que las otras personas se puedan dar a conocer y apuntarse al próximo taller que haya en sus parroquias. Gracias, Arminda. Gracias, Salvador. Gracias. Gracias a ti, Andrea, por la invitación también. Y a todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado en el día de hoy. Gracias por escucharnos y seguir queriendo aquí compartir todos en una comunidad de Late con María para seguir creciendo y que recuerden, todo es para la gloria de Dios. Un saludo y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao.